De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias al Día de nuevo en su segmento Desde la Sociedad. Tengo el honor de recibir, nos aceptó la invitación la licenciada María Lourdes Valdés, a platicar un poquito con nosotros acerca de su libro. Buenas tardes, Lulu. ¿Qué tal? ¿Cómo está el licenciado? Muy bien, gracias. Queremos platicar de este gran libro. Yo, por supuesto, que ya me tomé el tiempo de leerlo. Lo lee uno en una sentada, como le llaman. Es cuestión de abrir la primer página y no termina uno hasta que termina uno las páginas. Lulu, platícanos cómo fue la idea de escribir este libro. Primero se llama Beto, una lección de vida. Así es. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación. El libro nació, ya ahorita mi hijo Beto tiene 7 años, el día 1 de abril cumplió 7 años de haber fallecido. Surgió como una catarsis del dolor tan grande que es la pérdida de un ser querido, en este caso mi Beto. Él tuvo una discapacidad, tuvo un embarazo de alto riesgo, tuvo una discapacidad, parálisis cerebral, una parálisis que se suponía que iba a estar en estado vegetal, según los médicos. Después que no iba a poder caminar, que no iba a poder hablar, que no iba a poder hacer nada. Nos daban un pronóstico de vida muy corto, pero bendito sea Dios y las ganas o el amor, lo que uno quiera ponerle de nombre, Dios nos lo dejó 18 años y medio, cosa que pues agradezco infinitamente y no tengo ningún motivo para reclamarle a Dios más que la tristeza de no y el no poder tenerlo cerca de mí. Pero fue básicamente una catarsis para mí el haber escribí en unas hojas de máquina, con pluma, y borraba, quitaba, hasta que dije, bueno, lo voy a empezar a poner en la computadora, y de ahí 3 años, si tú quieres, y como lo leíste, o sea, este libro se lee en un momento, en un segundo, si tú quieres, se te va. Pero si te pones a leer detalladamente cada frase, te vas dando cuenta que es un libro que no te va a hablar, no te habla más bien de poesía, del día soleado que entró por la ventana y ese rayo de luz iluminó a mí. No, o sea, tú sabes que no. Este es un libro crudo. Es un libro en donde yo hablo la realidad de lo que viví como mamá especial, de la puerta de casa hacia adentro. Un libro que habla de cómo llevamos a Beto con su discapacidad sin que se diera nunca cuenta de que se le daban terapias, porque lo tratamos a través de base de juegos más bien. Para él no eran terapias, para él eran juegos. ¿Cómo lo involucramos o cómo lo involucré a esa discapacidad de mi Beto, a él, con su discapacidad, con mi esposo y con mi otro hijo Mauricio? ¿Cómo involucré a mi esposo y a mi hijo Mauricio a la discapacidad de Beto? ¿Y cómo nos involucramos toda la familia a la sociedad? Porque Beto, bueno, pues es del 90, imagínate, no había absolutamente nada para ellos. 5 de julio del 90, ¿verdad? 5 de julio del 90. Yo digo, solo la gente que vive todo esto es capaz de profundizar y saber y todo. ¿Cuál es la causa de una parálisis cerebral? Mira, lo que pasa es de que en mi caso muy particular, yo tuve problemas de amenaza de aborto desde al siguiente día que me dijeron que estaba embarazada.
Entonces, ya de ahí ya las cosas estuvieron mal. Aquí lo relato a grandes rasgos en el libro. Y estaba atendida por un médico especialista en embarazo de alto riesgo. Y aún así, a pesar de que yo pedía que se hiciera una cesárea, Beto nació de 8 meses, no se me hizo la cesárea, estuve 14 horas en trabajo de parto. Y lógicamente no, aparte que no lo pusieron en una incubadora, entonces eso le afectó. Tuvo una hemorragia cerebral bastante fuerte, y era en ese momento es cuando ya nos damos cuenta de que ya está un neurólogo pediatra atendiéndolo. Yo todavía no me dan de alta. En ese momento que me van a dar de alta me dicen, pues su hijo no se va, su hijo está convulsionando, su hijo no va a saber jugar fútbol, pero a lo mejor sabe hacer otras cosas, y te quedas en shock. Oye, fue una hemorragia cerebral severa. Que no, yo recuerdo que no en la incubadora fue donde se lastimó el codito. Sí, pero ya cuando lo pusieron en la incubadora es porque él ya estaba convulsionando. Ok. O sea, él ya estaba convulsionando, y de ahí fue cuando dijeron, oye, pues ¿qué está pasando? Esta falta de oxigenación. Fue un descuido médico, digamos. Okay. En pocas palabras, un descuido médico. Pero te digo, fue una parálisis cerebral que realmente fue por una hemorragia severa debido a un descuido. Yo pienso que durante todo el embarazo y después en el parto. Y después de haber nacido, que el pediatra que lo recibió y el ginecólogo no como que no se contactaron, no supieron. El pediatra, yo quería a una pediatra, en ese momento no estaba, y me pusieron un pediatra que no tenía conocimiento alguno de que mi embarazo era de alto riesgo, y el ginecólogo yo creo que pues no lo comunicó. Entonces ahí estuvo el error. Pero te digo, para mí eso fue lo de menos. Yo la parálisis cerebral, yo la veo como algo que Dios envía a través tú sabes que lo presenté el 4 de septiembre en el Museo Casa Redonda el periódico lo decía además, con un lleno total. Yo estuve ahí. Total. Sí, impresionantemente. Me acompañaron el doctor José Antonio Leal del Rosal, que es el autor del prólogo. Uh-huh. Y el pediatra, el doctor Mejía Valdés, pediatra de mis hijos. Fue una sensación increíble, porque fue un libro que yo deseaba hacer como catarsis, pero que después de haber hecho la catarsis, dije, bueno, pues que se convierta realmente en libro. Busqué las personas adecuadas para que me ayudaran en esto, y quiero que sepas que es un libro que no te habla nada más de discapacidad. Habla sí de la discapacidad de Beto, pero habla también de cómo, como te decía ahorita, de cómo lo integramos a la sociedad. Es por eso que ahorita tengo en el correo que va a aparecer en pantalla, tengo muchísimos testimonios, licenciado, muchísimos testimonios, no nada más de gente que tiene hijos con parálisis cerebral, de papás. Tengo un testimonio muy especial de un psicólogo analista de Ciudad Juárez, que lo leyó y me manda el correo y me dice, mis hijos no tienen parálisis cerebral, tengo un hijo y una hija, pero me hizo revivir ciertas circunstancias que tuve con mis hijos. Entonces te digo, no es únicamente el decir, ay, voy a leer únicamente, no es nada más parálisis cerebral. Le sirve a los papás que tienen hijos con parálisis cerebral, pero también a los papás que no tienen, porque estoy involucrando también la vida de mi otro hijo. Cómo trató a su hermano, cómo logré que no le tuviera rencor, porque muchas veces hasta en los mismos hermanos que no haya ningún problema, se tienen... Es demasiada atención a él y me dejas olvidado a mí, ¿no? Supongo. Exacto, sí. Entonces te digo, pues gracias a Dios los obstáculos que se me pusieron en el camino,
los logré superar, todo salió bien, hicimos la presentación, formidable. Yo no tengo palabras para agradecerle a toda la gente que nos acompañó, te digo, en el Museo Casa Redonda, después lo presenté sola en Delicias, en el MUDESH, Museo del Desierto, y te digo, en donde me vayan invitando grupitos de mamás, yo voy encantada de la vida, voy a seguir difundiéndolo, porque para mí es muy importante que sepan que estos niños no necesitan estar únicamente sentaditos, al contrario, necesitan moverlos, necesitan, y no nada más es cuestión de llevarlos a una terapia de 45 minutos, media hora. O sea, lo que funciona en estos niños es dedicarles el 100%, estar con ellos todo el día. Que si no mueve una mano, pues esa mano hay que estar todo el día en forma de juego. Para mí como me funcionó, fue hacerlo en forma de juego. Es no el mortificarse uno en estar así, de pensar, voy a hacerle el ejercicio. No, simple y sencillamente de pasadita, levantarle el brazo, de pasadita, moverle el codo, de pasadita, enderezate, o sea, todo fue forma de juego, nunca se dio cuenta. Y si tú te fijas, esta foto, luché, batallé hasta que lo conseguí, porque no me dejaban, querían que pusiera otra fotografía. Les dije, esta fotografía tiene que ser, porque esta es la fotografía en donde está sonriente, y esta es la fotografía que quiero. Incluso el nombre, querían que yo pusiera otro nombre, y le decía, no, esto tiene que ser Beto una lección de vida, porque eso es lo que me dio una lección de vida, y nos dio una lección de vida. Y los testimonios que tengo, te digo, es lo que me dicen, o sea, pero ¿cómo le hiciste? Pues así, sencillo, sin dormir. ¿Qué te puedo decir yo? Se dice muy fácil, pero la verdad es que a mí me llena de admiración tu familia, Beto, tú, Mau. Gracias. Porque lo estás platicando como si fuera la cosa más sencilla. La verdad es que me tienes con la boca abierta y silencioso, pero es una tarea bastante complicada, bastante difícil, que solo el amor de madre puede lograr. Bueno, en mi caso yo te puedo decir, el amor y la fe en Dios. Yo le pedí a Dios 3 cosas muy importantes. Dame lo económico para atenderlo lo mejor que pueda. Déjame estar a su lado en su último momento, y que no sufra cuando él se vaya. Y las 3 cosas me las concedió. Entonces, las lograste. Sí. Y durante su vida, darme fortaleza para poder sacar adelante ese encargo, porque para mí no fue un cargo. O sea, muchas mamás podrían decir que es un castigo, digamos. Para mí no fue un castigo, ni fue algo malo. Al contrario, me siento afortunada de que Dios me haya escogido como una madre especial. Sí, definitivamente que son situaciones que hay que analizar profundamente, porque enfrentarse a una situación de esa naturaleza no es absolutamente nada sencillo. Y hurgando, leyendo y todo, hay familias que se deshacen por una situación de ese tipo, ¿eh? Mira, cuando Beto nació, hubo, ¿qué te puedo decir? No te puedo hablar de mayorías, pero de la gente que yo conocí, matrimonios que conocimos, de los matrimonios que la gente que nos rodeaba, la mayoría están separados. O sea, son casi siempre, perdón, pero casi siempre el papá es el que huye. Sí, por supuesto. El papá es el que huye y la mamá se queda con el 100% de carga, muchas veces trabajando y teniendo que atender al hijo o a los hijos. Entonces es muy muy probable que en estos casos pase eso, se vaya el papá.
Ahorita hay un poquito más de abertura en ese sentido, el papá se está involucrando un poco más, pero creo que yo me pasé esa etapa. Y te lo digo sinceramente porque sigo con mi esposo. Yo tenía miedo de que Mauricio lo hubiera descuidado en algún momento y tuve que echar mano de unos videos para darme cuenta que era lo que hacía con él, para saber que no lo había descuidado. Y efectivamente, gracias a Dios, no lo descuidé. Ahorita me lo dice él. No descuidé a mi esposo. Estamos juntos. Pero es una bendición de Dios porque no a todas nos llega a suceder. Y fue una bendición tenerlo tanto tiempo. Y si tú ves esa sonrisa, ¿tú crees que con esa sonrisa no iba yo a echarle ganas y a sacarlo adelante y a darle 24, porque eran 24 horas Sí, del día, ¿eh? Por supuesto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, en condiciones normales, las mujeres se asemejan a una heroína y los hombres somos más retraídos en ese sentido de llevar a cuestas la carga tan grande. Pero en el caso especial, sin que suene a lisonja, sino la realidad, porque los conozco desde hace muchos años, es una familia excelente, tienes a un esposo maravilloso y Mao, pues, ¿qué se puede decir? O sea, es un niño, porque son niños hasta... ¿Qué edad tiene ya? 20, ya 20 años. 20 años, ¿verdad? Pero sigue siendo mi bebé. Y siempre serán nuestros bebés. Y la heroína de todos los casos eres tú. Si te parece, vamos a un corte y regresamos en un momentito. Por favor, no se vayan. Claro que sí. Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial.